Saludamos ahora a Alejandro Pérez, que es creador de contenido y de noticias de coches eléctricos Made in China. Alejandro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Bueno, decía antes, cuenta atrás para conocer el resultado de esa investigación europea que algunos expertos nos dicen muy probablemente acabe con subida de aranceles para el sector de los coches eléctricos en China. ¿Crees que puede ser que Europa pueda acabar aumentando esta semana los aranceles a los coches eléctricos chinos? Podría ser una forma perfecta de que Europa intente suicidarse. Parece que Europa intenta no hacer caso a algunos países como Alemania o no intenta hacer caso a algunos fabricantes de coches como el grupo Volkswagen, que dicen que en el momento que se le pongan aranceles a los coches chinos, el problema lo tendremos para fabricar coches de combustión en Europa, porque necesitamos piezas principales que solo nos llegan desde China y que ya algunos países han advertido que si hay guerra comercial por piezas y componentes o tarifas para coches que vengan de China, los fabricantes europeos van a tener muchos problemas para producir coches no eléctricos, de combustión. Un poco la gran duda, ¿no? Si esto va a empezar una guerra comercial, porque ya sabemos que con Estados Unidos, siempre que Estados Unidos de repente anuncia aranceles contra China, China tampoco le tiembla mucho el pulso para tomar represalias también en la parte contraria, ¿no? Desde China, en este caso, a Estados Unidos. La pregunta es si aquí China puede tener algo con lo que amenazarnos, ¿no? Es decir, tomar represalias que nos puedan hacer mucho daño y así a lo mejor frenar un poco esas ansias que hay por parte de algunos líderes europeos para subir los aranceles a China. ¿Crees que eso puede ocurrir si es que esto finalmente pasa, que le subimos los aranceles a los coches eléctricos chinos? Sí, puede pasar. De hecho, China ya ha amenazado con la subida bilateral de aranceles y cortar directamente el grifo de materias primas necesarias para Europa, como el aluminio, materias preciosas también para fabricación o de baterías o de motores para vehículos eléctricos o de chips y componentes que Europa y los fabricantes europeos necesitan inevitablemente para producir coches actuales. Por lo tanto, sí que pueden amenazar, pero ojo, que hemos tenido la visita la semana pasada tanto en Portugal como en Grecia como en España del ministro de Comercio chino, que está manteniendo relaciones bilaterales para ver de qué forma poder convencer a Europa o que estos tres aliados se conviertan en la puerta de los fabricantes chinos a Europa. Y hay que tener en cuenta una cosa, China va a responder, pero China ya respondió. China ya en el mes de abril bajó de media los precios de todos sus vehículos made in China en un 30%. Por lo tanto, ya se están preparando ante la posible subida de un 20% extra que dejaría los aranceles en un 30% para los coches chinos en Europa. Así que están listos para abrir una guerra comercial y seguir ganando. Has hablado de las represalias, ¿no?, que podría tomar China. Yo lo que te quiero preguntar también es hasta qué punto serían tan dañinas para nuestra industria. Has empezado, de hecho, la primera respuesta diciendo que sería una manera de suicidarse que podría tener Europa. ¿Por qué lo dices? Bueno, no lo digo yo, lo dicen distintos fabricantes como Grupo Volkswagen y también Audi, Grupo BAG, que han anunciado que ellos necesitan piezas y componentes esenciales que solo provee China para la fabricación de vehículos de combustión en Europa. Si se cerrase el flujo comercial con China con estos componentes, esos fabricantes o no tendrían esas piezas para fabricar y por lo tanto tendrían que parar líneas de producción, realizar EREs temporales o despidos masivos en esas plantas en Europa, no en China, y por lo tanto sería una forma de suicidarse. Y esos fabricantes, muchos de ellos ya han invertido grandes sumas de dinero en plantas en China. Hablamos de Volkswagen con 800 millones hace poco, Stellantis con 1.600 hace poco en un fabricante chino y por lo tanto verían sus intereses allí y aquí completamente mermados y muy dañados por esta decisión que además no nos augura ningún beneficio para los fabricantes europeos. Es verdad que son muchas las compañías que han hecho todas esas inversiones, pero me da la sensación de que si hay muchos expertos que nos dicen, bueno, da igual, al final Europa puede ser que esta semana acabe decidiendo aumentar los aranceles a este sector de coches eléctricos chinos, eso significa que los políticos no estarían haciendo mucho caso a estas compañías, que al final son grandes empresas cuyos sectores son importantísimos, por ejemplo, en Alemania, pensando en Volkswagen, ¿no?, que es el ejemplo que has puesto. Sí, habría que preguntar a los políticos qué intereses tienen en no escuchar a las empresas europeas, que son las que generan el empleo, son las que construyen los coches y las que pagan los impuestos. ¿Por qué no hacer caso a esas empresas o a esos gobiernos? Como ha pasado en el caso de Alemania. El gobierno de Olaf Scholz ha dicho claramente, y lo declaró este pasado fin de semana antes de las elecciones europeas, que ellos están en contra completamente de un incremento de tarifas y de tener una guerra comercial con China. Por lo tanto, ¿por qué van a hacer eso? Pues no sabemos, habrá que preguntar al gobierno saliente de la Comisión Europea qué va a hacer, pero Europa
tiene un riesgo importante de sufrir una guerra comercial con China, y siendo el mayor proveedor de tecnología, de piezas, de componentes para la industria automóvil, y siendo que los fabricantes europeos ya te han dicho, señores, por favor, no toquen nada, ¿por qué no vamos a escucharles? Pues habrá que preguntarles a los políticos que tomen esas decisiones. ¿Cuál puede ser el motivo por el que las tomen? Es decir, el motivo por el que hagan oídos sordos a todos esos empresarios, a esas grandes compañías europeas que le están pidiendo a lo mejor a la Comisión Europea que frene, ¿no? Que dé marcha atrás a esa posible decisión de aumentar los aranceles. ¿De verdad está China inundando el mercado europeo de coches eléctricos tanto como para arriesgarse a esas represalias de China? Hombre, China está anticipando el envío de cientos de miles de coches desde que se inició la apertura de esta investigación hace meses por parte de la Comisión Europea, y está almacenando y estocando coches ya en el mercado europeo, y se les medio acusa de que no tienen clientes finales esos coches, y ya están preparando porque esos están estocados, y la Comisión Europea dicen que intentaría poner aranceles retroactivos, lo cual es bastante peligroso porque establece una norma de forma retroactiva y sería bastante dañino. Pero estos fabricantes chinos al final van a construir fábricas en Europa. BYD ya lo ha anunciado. SAIC, en teoría, tiene que anunciar pronto una fábrica en Europa. Y luego, encima, yo lo he comentado en algunas ocasiones, hay una baza que la Comisión Europea no está analizando bien. Tenemos un socio en el cual, que es Turquía, que tenemos grandes lazos comerciales con ellos, que tienen un interés de libre comercio de todos los coches manufacturados allí y que se están llevando a las fábricas. O sea, al fin y al cabo, lo que está haciendo Turquía es, te pongo aranceles a cambio de que me construyas fábricas. Cuando me construyas fábricas en Turquía, se las voy a vender esos coches a los europeos sin que pagues esos aranceles. Turquía se llevará la mano de obra, se llevará el dinero y se llevará los beneficios también fiscales de esa decisión. En Europa, lo que deberíamos buscar es lo mismo, es vamos a no solo seguir lo que dice Estados Unidos, vamos a intentar que los fabricantes chinos construyan fábricas aquí, que paguen sueldos aquí, que paguen impuestos aquí y que, por lo tanto, tengamos una oportunidad de fabricar coches chinos también en Europa. Sí, la pregunta es si hacerlo castigando es mejor que hacerlo dialogando, ¿no? Con China. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, Alejandro, porque nos quedamos sin tiempo. Alejandro Pérez, creador de contenido y de noticias de coches eléctricos Made in China, muchísimas gracias por tu tiempo aquí en Negocios. Muchas gracias.